Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder formar parte de estas paneles de reflexión, digamos, que nosotros nos podamos entre nosotros intercambiar lo que pensamos y fundamentalmente intentar abrirnos un cacho la cabeza. Decía Gustavo que nosotros nos habíamos ido del radicalismo. Y en realidad yo creo que nunca me fui del radicalismo. Es decir, en el mejor de los casos me fui de la UCR. Digo, porque la realidad es que ese radicalismo que alguna vez decidí, digo, yo soy el primer radical de mi familia, digamos, en mi familia no había ningún radical. Vengo de una familia de la gallega que vino de España y de un colectivero, que eran mis viejos, pero que eran bastante gorilas, y entonces los gorilas eran, digamos, la realidad era tanto antirradicales como antiperonistas, digo, ¿no? Es decir, en esa mecánica. Y, pero, digamos, la realidad, yo que nací en un barrio pobre, digamos, de la capital federal, que es Pompeya, y me eduqué en la educación pública. En definitiva, entendí en el radicalismo este mecanismo para trabajar por la equidad. Y esta concepción que había arrancado que nuestra causa era la causa de los desposeídos, y partiendo de que no éramos un partido de características clasistas, sino cuando uno planteaba que nuestra causa era la causa de los desposeídos, estaba planteado de que, es decir, nosotros queríamos que los que estaban afuera estuvieran adentro. Y este me parece que es el principal concepto del sistema. Es decir, porque en la democracia nacemos todos de formas distintas. Es decir, la realidad es que nacemos en casas distintas, en familias distintas, en culturas distintas, en proyectos económicos distintos. Entonces se necesita un Estado fuerte, es decir, un Estado activo que nos vaya poniendo a todos banquitos de tamaños distintos para poder equipararlos. Porque este concepto de que nosotros debemos trabajar por la igualdad de oportunidades es un concepto que no es completo. Porque la realidad, tener oportunidades no alcanza. Sino hay que tener, aparte de oportunidades, hay que tener posibilidades. Yo alguna vez escuché un ejemplo que me quedó muy grabado. Si a un chico de 20 años y yo nos paramos en la esquina a esperar un colectivo, si el colectivo para un cachito y arranca, los dos tuvimos la misma oportunidad, pero tuvimos posibilidades distintas de subirnos al colectivo. Entonces, digo, hay que partir de la base de que no alcanza con que la escuela pública esté abierta. Si ese chico no comió, si para sus padres la educación es un proyecto global de su propia familia, si su papá no tiene o no trabajo, es decir, digamos, la realidad, es decir, el Estado es el que va generando ese tipo de condiciones. Y esto es lo que había hecho el radicalismo de Irigoyen. Había nacido para sacar a los que estaban afuera, meterlos adentro. Y por eso el radicalismo durante muchos años fue el partido de los sectores medios. ¿Por qué? Porque había congregado a los sectores que estaban afuera y los había subido al ascensor social y en definitiva los había incorporado a lo que es la estructura de los sectores medios. Con la complejidad que tienen los sectores medios. Porque, es decir, esta concepción de su falta de identidad de clase, es decir, el hecho es que es decir, son ambivalentes y en algunos momentos se enojan específicamente de que los que antes no estaban ahora estén. Y este es uno de los conceptos que nos ha pasado específicamente en la última elección. Entonces, me parece que este es el principal tema que nosotros tenemos hacia adelante. Porque cuando yo digo yo soy radical, es un concepto que no alcanza como definición. Porque la segunda pregunta que cabe alrededor de esto es ¿con quién estás? Es decir, porque la realidad es que lo que era mi partido lo ha ganado a la derecha. Es decir, la derecha se hizo cargo de la Unión Cívica Radical y en definitiva entregó
ese partido centenario se lo terminó entregando a la coalición conservadora. El hecho de fondo es que ahí se quedaron un grupo de dirigentes, candidatos, que en definitiva estaban dando vuelta alrededor de esto. Y este es uno de los peligros que el cual el peronismo tiene que tomar atención y mirar lo que nos pasó a nosotros. Porque nosotros partimos y defendimos férreamente la partidocracia, y en el mecanismo de nuestras propias elecciones internas y de nuestra propia democracia interna quisimos definir y recuperar la estructura del partido. Pero en la Argentina de esta partidocracia, es decir, no es la misma partidocracia de hace años atrás. En definitiva está muy influida por los factores de poder. Y estos factores de poder llevaron a que el radicalismo, es decir, pasara a ser conducido por los sectores conservadores. Nosotros ya a partir del 89 tuvimos este conflicto. Ya cuando Alfonsín terminó definiendo que Angelós era nuestro candidato. Es decir, fue una imposición específicamente del fenómeno en el cual nos encontrábamos. Es decir, la realidad del golpe económico del 89 terminó como consecuencia poniéndolo a Angelós a conducir los destinos del proyecto político hacia adelante. Entonces, digo, esta situación de que los candidatos se convierten en más importantes que los dirigentes, específicamente en las estructuras partidarias, terminó volcando a nuestro propio partido en un camino en que los candidatos terminaron siendo los candidatos que el establishment elegía para que, es decir, condujera los destinos del radicalismo. Y acá hay que prestar especial atención a lo que le pasa al peronismo. Porque, es decir, no alcanza con que el concepto sea nosotros trabajamos por la unidad del peronismo. Porque el peronismo todo unido en la práctica va a poder combatir específicamente al macrismo. La realidad, el poder está influyendo específicamente dentro del propio peronismo y le va a terminar eligiendo quiénes son los sectores que van a terminar conduciendo ese peronismo. Y porque el objetivo que tienen es que, es decir, la próxima elección termine siendo entre la coalición conservadora que hoy ostenta Macri y un peronismo de centro-derecha o de derecha que en la práctica definen un grupo de dirigentes que también forman parte del peronismo. Entonces, hay que estar muy atento con esto, porque no alcanza con definirse como radical o peronista. Es decir, hay que definirse, aparte de ser radical o peronista, digamos que forma parte ya de una estructura cultural, pero que no define específicamente en qué lugar del mostrador nos estamos poniendo. Es, digamos, lo que la derecha entendió antes que nosotros mismos. La derecha entendió que debía conformar esa coalición conservadora y supo juntar a los sectores para que en definitiva poder enfrentar a quienes, digamos, estaban conduciendo la Argentina y estaban generando una distribución de riqueza distinta a la que los sectores del poder querían. Si no somos capaces nosotros de entender que el proyecto que viene no es de los partidos políticos, sino en definitiva de las coaliciones, y en definitiva este concepto de que los sectores que pensamos parecidos, es decir, podamos agruparnos y no desgajarnos entre nosotros mismos, sino tener en claro de qué lugar nos vamos a poner. Porque en la realidad la última elección fue una elección por la billetera. Y hay un concepto muy claro sobre esto. Es decir, hay dos modelos que se discutieron en la economía de la Argentina, y yo, que soy el más viejo acá de este panel, la realidad es la primera... No. Y no hay razón para que me desmientan. Y, digamos, con orgullo, en definitiva, porque he podido transitar este periodo desde los años 70 para acá, digamos, llenos de historia, digamos, porque todos son llenos de historia, pero una historia muy rica, específicamente en lo que significaron
las luchas populares, la reconstrucción de la democracia, la lucha contra las corporaciones. La realidad es que, es decir, en la primera vez que yo vi en una elección en que estábamos discutiendo dos modelos económicos. Porque decía bien Gustavo, porque cuando Menem gana, tanto en el 89 como en el 95, es decir, la realidad no estaba tan claro que la gente estaba votando un modelo económico conservador. En este periodo, salvo en el último debate de Macri, había quedado muy claro que estábamos discutiendo en dónde estaba la distribución de la riqueza. Si la plata estaba en manos de los ciudadanos, para que estos ciudadanos generaran a través del consumo el proyecto económico de reactivación y entonces en definitiva incentivaran la demanda, o al revés, la plata estaba en manos de los que son los inversores, en definitiva los dueños de los medios de producción, y que son ellos los que desde esa oferta, en definitiva, van a poner en marcha la economía del país. Y ese debate tiene mucho que ver hasta con las propias tarifas. Yo me encuentro con amigos que me dicen, pero Eduardo, yo pagaba 100 pesos, era una vergüenza eso que estaba pagando. Le digo, ¿sabes qué es la diferencia? Es que ahora vas a pagar 500. Antes, esos 400 pesos de diferencia, vos decidías en qué lo invertías. Ahora quien decide en qué lo invierte es Edenor. Es decir, este es el tema. Entonces digo, vos le transferiste tus 400 pesos. Le transferiste estos 400 pesos de Edenor y él va a tomar esa plata y se la va a llevar afuera. Entonces, en vez de volcarla al consumo interno. Y ese consumo interno significaba el comprar el helado, el comprar el zapato, el ir al cine, el ir a la pizzería o, en definitiva, el comer todos los días. Digo, este mecanismo era el debate de la última elección. Y la realidad no lo pudimos explicar perfectamente. Es decir, porque la gente entendió que los derechos que había conquistado ya los había conquistado. Y en definitiva iba como había pasado en el gobierno de la Rúa, porque la gente en aquel momento creyó que iba a mantener el 1 a 1 en un gobierno que teóricamente iba a ser decente. La realidad es que no pudo ni mantener el 1 a 1 ni tampoco fue un gobierno decente. Lo mismo pasa ahora, la gente creyó que iba a mantener todos sus derechos conquistados y en definitiva no la iba a escuchar a Cristina todos los días en la cadena nacional. Entonces digo, es decir, esa concepción de que habían hecho de que, es decir, esta señora era autoritaria, que nos daba clases por la radio, por la televisión, pero en definitiva estábamos defendiendo un proyecto político en el cual nosotros nos debemos sustentar. Y me parece que este es el debate que tenemos hacia adelante, porque me parece que hay que salir específicamente de discutir nada más que lo que nos pasó. Lo que nos pasó, digamos, lo que conquistamos, lo conquistamos y hay que defenderlo como tal. Luego tenemos que ir cómo resolvemos lo que no resolvimos. Porque en definitiva esta va a ser la base específicamente de, digamos, que nosotros podamos volver. Nosotros no vamos a volver solamente si vamos profundizando, es decir, o lamentándonos de las cosas que perdemos. Tenemos que ir cómo resolvemos lo que nos estaba mal, porque en realidad teníamos un problema con el déficit energético en la Argentina. Habíamos creído que el petróleo y el gas era un commodity que podíamos vender. Y la realidad, nosotros somos un país con petróleo y con gas, pero no un país petrolero o gasífero. Entonces, no era un commodity que podíamos vender y nos servía específicamente para alimentar nuestras cuentas nacionales. Entonces, digo, hay que recuperar esto. ¿Y cómo se recupera? Y se recupera con inversión, no con aumento de tarifas. Porque cuando yo aumento las tarifas, lo que estoy haciendo en la práctica es transfiriendo recursos de un sector a otro. Lo que yo necesito es que ese otro sector sea el que invierta, porque ustedes fíjense que a pesar de haber aumentado las tarifas, es decir, se mantienen los subsidios a las empresas de gas y a las empresas de petróleo.
Entonces digo, es decir, el mecanismo, y a las empresas eléctricas, el mecanismo fue simplemente una transferencia de recursos de un sector al otro sin cambiar la ecuación. Entonces digo, el debate en la Argentina que debemos dar desde nuestro lugar es cómo se generan las condiciones, como había, digo, es cierto que es difícil hablar de este tema con un dólar a un barril de petróleo a $50, digo, porque esto nos condiciona específicamente en el mecanismo de las inversiones, pero digo, hay que trabajar hacia adelante. Hay que trabajar hacia adelante en el modelo de pobreza. Es decir, porque cuando yo decía hace un rato, es decir, que hay que poner los banquitos distintos para alcanzar este mecanismo de la equidad, es bueno para que yo le dé las posibilidades. Y, digamos, a partir de tener las posibilidades para hacer esto, yo tengo que encontrar los mecanismos de que esos sectores se incorporen realmente al sistema. Es decir, porque de lo contrario, yo lo mantengo en ese lugar y no logro salir de ellos. No alcanza con que yo ponga nada más que el banquito. Tengo que poner el banquito y generar las condiciones para que ese banquito, en definitiva, él entre específicamente al sistema. Debemos generar las condiciones que fue una restricción específicamente para todos los gobiernos populares. Esto le pasó al propio gobierno de Irigoyen, le pasó al gobierno de Perón, le volvió a pasar ahora, que es la restricción de las divisas externas. Es decir, la realidad, nosotros tenemos que generar mecanismos para que desde el mercado interno y desde, es decir, la posibilidad de tener un desarrollo externo mucho más competitivo, que nos permita en la práctica, digamos, que esto no se nos convierta en restricciones frente a las decisiones contra el mercado financiero, porque uno toma decisiones de estar afuera del Fondo Monetario, no arreglar con el Banco Mundial, digo, hacer ese tipo de cosas, y por supuesto que esto les genera restricciones en la entrada de divisas. Bueno, esa restricción de la entrada de divisas yo tengo que resolverla de otro lugar. Tengo que resolverla con alianzas de otros países, digamos, con alianzas con otros grupos. Tengo que profundizar esos mecanismos para que esas restricciones en la práctica no sean el peso para que mi gobierno no se pueda desarrollar. Digo, ahí me parece que el debate que viene es hacia adelante. Me parece que esta lucha que hemos dado contra las corporaciones desde el 83 hasta acá, porque la realidad, Alfonsín da la primer gran lucha frente a esto contra la corporación militar. Había que romper ese poder para que en la práctica ellos que eran representantes con los fierros, de los sectores de la economía, había que desarmarlos y Alfonsín los desarma. Es decir, y el kirchnerismo termina desarmando otra parte de esa corporación, es decir, dando una lucha frontal contra las corporaciones económicas. Bueno, esa lucha es diaria, no se termina, porque la realidad es que esa pelea la dan todos los días y aparte no se entregan tan fácilmente. Son batallas que en la práctica tenemos que seguir dando. Entonces, me parece que hay un desafío muy fuerte sobre esto. Es decir, nosotros necesitamos que los sectores que pensamos más o menos parecidos, es decir, tengamos en claro, digamos, de qué lado del mostrador nos ponemos. Nosotros en la década del 70 llamábamos esto pueblo o antipueblo. Y en la práctica ese debate era, digamos, quién eran nuestros amigos y quién eran, digamos, nuestros enemigos en esta batalla. Y tenemos que tener en claro de qué lado, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Es decir, la realidad es que los sectores populares no pueden, digamos, entender que es decir, los poderes fácticos, es decir, tienen los mismos intereses. Y como tenemos intereses contrapuestos, es decir, tenemos que pelear por nuestros propios intereses. Hay un problema alrededor de esto que tiene que ver con la estructura cultural de los ciudadanos. Yo veía ayer unas encuestas, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, el programa de Lotoviada, mostraban una cantidad de encuestas que tenían que ver con los conceptos que había planteado en los últimos años el proyecto nacional y popular, que tenían que ver con, digamos, la patria grande o Estados Unidos, tenía que ver con la igualdad y la libertad, tenía que ver con
donde se paraba en el propio desarrollo. Y la realidad es que habían, digamos, los sectores medios habían absorbido este concepto. Si habiendo absorbido este concepto, en definitiva terminaron votando a otro candidato que hacía todo lo contrario. Entonces, a mí me parece que nuestro desafío es decir, trabajar específicamente en entender que esto, es decir, qué es lo que tenemos que ir hacia adelante. Digo, y salir de este debate que tiene que ver nada más con la corrupción. Porque la realidad a mí me importa un bledo si van todos presos. Un bledo, si van todos presos. Porque yo no me digamos, no me afilié a este proyecto, es decir, para compartir un poder económico. Yo me afilié a este modelo y a este proyecto, en definitiva, por lo que este proyecto representaba de lo que significaba la distribución de la riqueza. Es decir, de qué lugar nos poníamos cada uno. Por lo tanto, a mí el debate entre específicamente si alguien es más ladrón que el otro, digamos, la realidad no es el concepto, digamos, que me parece que otros tenemos que discutir. Digamos, otros tenemos que intentar, digamos, trabajar específicamente en resolver lo que no hemos resuelto, pero fundamentalmente en intentar generar esto de, digamos, que los sectores que formamos parte de los conceptos nacionales, populares, progresistas, que estamos decididos a enfrentarnos a las corporaciones, estemos dispuestos a dar esta pelea. Y si estamos dispuestos a dar esta pelea, es decir, sin duda, hoy hay una sola conducción para eso. Esa conducción es Cristina. Digamos, la realidad es muy difícil pensar cómo estos sectores, es decir, podemos nuclearlos. No, digamos, en realidad hay un eje que nos nuclea. Entonces digo, desde ese eje que nos nuclea, también tenemos que exigirle a Cristina, es decir, un rol activo alrededor de estas cosas. Digo, porque la realidad es que la necesitamos a ella y ella también necesita de nosotros. Digo, es decir, este intercambio, es decir, que me parece que debe ser saludable. Pero ellas tienen que entender que no solamente nosotros venimos a acompañarla porque la queremos y porque creemos que es una luchadora, sino porque la necesita el proyecto nacional y popular. Es decir, y esto me parece que hay que realmente expresárselo a Cristina. Necesitamos que ella, digamos, se decida con fortaleza a conducir este proceso. Es decir, ha decidido aparentemente dar algunos tiempos. Me parece que, digamos, nosotros necesitamos que esos tiempos se agoten y que en la práctica ella asuma esta conducción que todos queremos que asuma, porque ella es la única que puede resumir esto y que en la práctica pueda generar el mecanismo de unificar las ideas para dar la pelea hacia adelante. Nosotros necesitamos fortificar esto porque la realidad es que, es decir, la sociedad argentina necesita consolidar un proyecto de equidad. Y esta equidad tiene que ver con la igualdad y tiene que ver específicamente con un pueblo solidario. Pero la solidaridad también tiene que tener un eje muy fuerte en el gobierno. Es decir, si hay un gobierno que lleva adelante ese mecanismo solidario, es decir, este proyecto es posible ponerlo en marcha. Hoy, es decir, esta coalición conservadora, es decir, nos está haciendo retroceder. Bueno, digamos, nuestra fortaleza tiene que ser específicamente esa pelea. Gracias.